Hola, señores. Yo soy Cristina. Y bienvenidos a una tarde lluviosa con Vinculante. A ver, para hoy hemos escogido un tema sencillito. A ver, os explico un poco. Cuando nosotros empezamos a pensar en este podcast, quedamos una tarde y nos traímos como 40 temas, ¿vale? Y entonces Cristina trajo un tema que era muy interesante para verlo aquí. Sí, sé yo. Bueno, el tema que... yo lo elegí. Este tema tan complejo es mío. Bueno, al final el tema que hemos elegido como primero para nuestro episodio es la romantización de los vínculos de sangre, ¿vale? Lo primero que queremos decir, obviamente, es que esto solo son reflexiones, no hay ningún tipo de juicio, esto no es una sesión de terapia, por lo cual, por favor, si alguien se ve representado en algún momento, espero que pueda luego, bueno, pues acudir a lo que pueda con el nivel socioeconómico que tenga, ¿no? Pero que no se quede simplemente con vale, pues ya está, porque no es nuestra intención tampoco. Claro, que esto sirva, como dijimos en la presentación, para un poco reflexionar sobre el tema, ¿no? Uh-huh. Pero ¿por qué este tema, Cristina? ¿Qué fue lo que te llamó a ti de este tema de la romantización del vínculo? Elegí este tema porque es uno que me encuentro muchísimo en terapia. Porque bueno, al final te ten en cuenta que una de las cosas que yo siempre hablo con mis pacientes, sobre todo los nuevos, las primeras sesiones, es el hecho de que yo a ellos no los conozco, ¿vale? Sí. Como tal, yo no sé qué temas les duelen, cuáles no, cuáles están preparados para hablar, cuáles les generan ansiedad, cuáles a lo mejor ni siquiera tienen planteado trabajar en terapia o hablar en terapia, o ni siquiera son conscientes de que hay que hablarlo, que esa es otra, ¿no? Entonces yo siempre les hablo un poco de que, bueno, de que lo importante es la sinceridad y que yo me adapto a su ritmo, no ellos al mío, con lo cual lo que sí pido mucho es, oye, si este tema es delicado, lo que sea, dime, Cristina, esto no. Y tenemos como esta jerga de, ¿esto es un melón? ¿Vamos a abrir un melón hoy o no vamos a abrir un melón? O esto es un regalo. Y algo que me pareció muy curioso fue que el tema de la familia, la mayoría de ellos era, bueno, un melón, era un melonazo impresionante. Claro. La verdad, entonces... Claro, porque es un poco tabú, ¿no? El hablar de una idealización de ese vínculo. Hablar de me cae mal mi padre, o me cae mal mi madre, o me caen mal mis tíos, entiendo que es un poco... Claro, yo creo que es un tema que no se habla mucho. Es decir, es verdad que a nivel social hemos avanzado mucho en otros ámbitos, en el ámbito de la pareja, en el ámbito de la amistad, en el ámbito del trabajo, pero sí es cierto que yo sí noto que cuesta muchísimo más poder desarrollar este tipo de temas en sesión en el ámbito familiar. Al final, tener en cuenta que a nivel social tenemos un concepto de la familia todo lo puede, la familia va antes, puedes quedarte sin trabajo, puedes quedarte sin un ingreso económico, sin amistades, sin pareja, pero jamás te faltará tu familia. Entonces, claro, creo que es un discurso que es bonito en un principio, ¿no? Y que es algo totalmente inocente, para aquellas personas que puedan realmente tener ese tipo de cuidado. Claro, porque hay muchas veces que, como en nuestra familia, justificamos todo lo que pasa en la familia a raíz de eso, ¿no? Es decir, de esta idealización. Si la familia todo lo puede, aunque me caiga mal mi madre, aunque me caiga mal mi padre, simplemente por el hecho de que son mis padres o es mi hermano o es mi tío, tengo que esforzarme porque me caigan bien o tengo que conformarme, ¿no? Sí, pero ya no solo eso, sino el hecho de que haya como una dicotomía entre no te soporto pero tengo que quererte, porque bueno, somos familia, somos de sangre, sino es que incluso si nos pasamos a un nivel menos de conciencia, es que ni siquiera te lo planteas. Tú notas, hay muchos pacientes, ¿no?, que hablan de... Claro, que no son capaces de verbalizarlo siquiera, porque bueno, yo creo que genera mucha culpabilidad, mucho remordimiento, hay una justificación constante a cada acción que cometen, cada sensación que producen, siempre es pero no vayas a pensar que es mala persona, pero en verdad me quiere, pero que somos familia, pero tal, ¿no? Que hace que todo sea complicado. También es el hecho de que
de que hay algunos que ni siquiera son conscientes de lo que lo están viviendo, porque hay una naturalidad en casa. No solo no solo la familia de núcleo, también la familia extensa. Hay una normalización, una naturalidad para ciertos tratos, ciertas conductas, que ni siquiera hay un cuestionamiento de que eso está mal. Es como, o sea, una paciente me lo explicaba como, es una sensación rara, porque yo noto un malestar, pero es algo como que está en el aire todo el rato, sí, pero no sé de dónde viene, o sea, te vienen en plan, pues he pasado un fin de semana horrible, he estado todo el fin de semana llorando, no he pedido más, y tú preguntas, bueno, ¿y qué ha pasado? Y te dicen, nada, no sé, y digo, bueno, ¿y qué tal en casa? Bien, y con las amistades, bien, y de repente a lo mejor casualmente dicen, bueno, sí, el otro día, tal sábado, que vino a comer mi tío, mi abuelo, quien sea, ¿no? O mi madre, y me soltó... ¿qué te digo yo? Un ejemplo. ¿Vas a seguir como sigas comiendo, te vas a poner como un tonel? ¿O todavía sigues en ese trabajo de mierda? ¿O a ver cuando estudias algo por derecho? Claro, y no eso. No, es que mi padre es así, es que mi tía es así. Claro, y claro, no, ya no solo es el pensamiento tuyo, sino que claro, te están soltando algo así, y lo que suele pasar es que el resto de la familia... Claro, acepta eso porque es que es así. Claro, claro. Es un poquito borde. Sí, pero sí. Bueno, ya sabemos que tu abuela se le pierde la boca. Pero es tu abuelo. Claro. Oh, sí. No, por supuesto. Además, claro, no solo se genera eso, sino que hay veces que cuando tú a lo mejor tienes algo de conciencia de, oye, esto está mal, y dices tú, oye, te estás pasando, hay como una invalidación muy grande. Pero te vas a poner así, ¿sabes cómo soy yo? ¿Por qué te lo tomas tan en serio? Es que ya no se puede decir nada. Claro. Es que vaya tela, y claro, a lo mejor es un acto concreto, una conversación, un desplante concreto, que claro, si solo nos fijamos con lupa en eso, pues probablemente uno llega a pensar, bueno, pero claro, es un cúmulo. Claro, y aparte después es muy difícil... Qué bueno que ni eso, que no hay que comentar nada, ¿no? Pero... que además después es muy complicado que se te valide socialmente eso, porque como hemos dicho, socialmente es un poquito tabú, entonces en el momento que tú lo compartes con algún amigo o con, yo sé, algún colega, la sensación puede ser de, y yo, que es tu madre o que es tu padre, ¿cómo vas a pensar si de tu madre o de tu padre? Y a lo mejor tienes la justificación real y tienes las razones por las que no te puedes llevar o no te llevas bien con tu madre o con tu padre, pero siempre es como, tú tienes que hacer esfuerzo, porque al final es tu familia, no te puedes llevar mal con es que no hay nada como la familia. Claro, es que no hay nada. Y cuando te falte, ¿qué? ¿Sabes? Es que... Cuando no esté aquí, ¿cómo te vas a arrepentir? Claro. Pero yo creo que incluso en el ámbito de la expresión verbal, sí que hay algo un poquito más de naturalidad a nivel social, ¿no? Tú puedes decir, mi tío me tiene hasta la polla, o no soporto a mi hermana, o algo así, y como que tú te puedes encontrar un ámbito en el que todo el mundo diga, ya ves, que yo, vaya abuso, pues claro, mi familia, eso sí, pero más, yo creo que lo jodido está cuando tú a lo mejor decides quiero cambiar mi relación, ahí va, quiero que mi relación sea más superficial, quiero no tener más contacto nunca, o no quiero pasar las navidades con mi familia, que eso es otro tema, que eso es literalmente un duelo absoluto para muchas personas. Que eso de hecho lo comentaremos en otros capítulos, el tema de la Navidad y todo lo que implica, creo que es interesante, pero sí, claro, entiendo que sí, puede ser que haya círculos en los que tú puedas decir, y yo pues, no, con mi hermano yo no me llevo bien, o hay una relación, sí, pero cuando no te llevas bien, siempre, o al menos yo lo que he escuchado es como, tenemos una relación de amor-odio. Donde el amor es absolutamente inexistente, sí, pero no puedo decir que tengo una relación de odio. Claro. Entonces digo, tengo una relación de amor-odio. Pero claro, en el momento que tú dices, voy a cambiar, voy a separarme de esta persona que es familiar mío, ya sea mi madre, mi padre, mi hermano, mi tal, sí que es verdad que dices yo, tranquilo. Yo creo que aquí lo fundamental, ¿no? Porque bueno, aquí nos podríamos hablar de cada persona tiene un tipo de relación. Bueno, si yo quiero tener este tipo de vínculo con mi hermano o con el familiar que sea, tengo todo el derecho del mundo. Entonces creo que aquí lo importante son aquellas personas en las que a nivel de psicológico, a nivel emocional están sufriendo y no tienen un contexto donde poder ni expresarlo, ni cambiarlo, ni se le permite ni siquiera
hablar de un hecho, porque está como un silencio, ¿no? Claro. Que creo que es eso lo más importante, porque al final, y eso lo hablo yo mucho en terapia, aquí lo importante es ser consciente. Tú puedes ser consciente de algo y no estar preparado, no querer hacer nada con ello, al menos de momento. O decidir, por mucho que haya algo fuerte o por mucho que a lo mejor tú aceptes el joder, tengo que tener otro tipo de relación o ninguna con esta persona. Claro, porque tú puedes ser consciente, pero tener esto que hemos dicho antes, ¿no? Que puedes tener una indefensión aprendida en la que tú no controlas, no depende de ti el cambiar todo esto, tú no tienes las herramientas suficientes como para cambiar el entorno en el que estás, y entonces, aunque eres consciente, es muy complicado. O bueno, a lo mejor la balanza, ¿no? Se hace una balanza coste-beneficio, y a lo mejor por las razones que sea, porque al final esto es algo totalmente individual de cada persona, a lo mejor para ese paciente quedarse, pero de otra manera, es lo que ahora mismo le viene bien o es lo que necesita, porque claro... Porque no tiene esas herramientas para... O incluso teniéndolas, o sea, creo que lo complicado de este tipo de relaciones es que tú puedes tener herramientas para cortar el vínculo, pero a nivel de necesidad no querer hacerlo o no poder hacerlo. Entonces, claro, por eso digo que es algo como muy personal, porque bueno, obviamente lo genial sería que cada vez que apareciera este tipo de vínculos, ¿no? Pues tú pudieras decir hasta luego y ya está. Pero ojalá todo fuera tan sencillo. Pero bueno, creo que es una de las cosas que se ven antes en terapia es lo jodido, lo complicado que es el ser humano, los vínculos y la familia. Creo que es algo súper difícil. Entonces yo siempre me enfoco en lo importante es protegernos. Yo siempre pregunto, ¿en qué punto estamos? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué podemos hacer? Y él, vale, tú decides, por ejemplo, ¿no? Me quiero mantener en este ámbito familiar, vale, quiero tener contacto. Yo el hecho de no tener contacto nunca más con mi familia es algo que no puedo. No puedo. O no quiero. Vale, ¿cómo nos podemos proteger? Y ahí es cuando empiezan a entrar en conflicto a nivel social y a nivel todo, porque cuando nosotros nos tenemos que proteger, hay veces que es no ir a casa, tener conversación a lo mejor por WhatsApp, por teléfono, nada más, ir una vez al año, intentar evitar al máximo posible ciertas festividades, que es cuando empieza a entrar en contacto con todo este discurso tan grande. Claro, porque es que yo entiendo que tiene que ser súper disonante el que de repente te des cuenta de que te cae alguien de tu familia malo que no soportas, o que el hecho de estar cerca de tu hermano, tu madre, tu padre o tu abuelo o tal, te hace daño porque hay una base de él siempre ha sido así, yo he estado bien con él, yo lo quiero, yo lo tal, y entiendo que hay mucha disonancia en el hecho de que te justifican mucho. Claro. No, pero es que a lo mejor es que yo he tenido un día malo, a lo mejor es que yo he sido tal, porque claro, eso cuesta un montón. Claro, yo creo que algo que también es importante, al menos lo intento recordar siempre, es el hecho de, bueno, tú puedes sentir más de una cosa a la vez. O sea, el ser humano es complejo. Aunque a veces nos simplifiquemos mucho para muchas cosas, a nivel emocional hay un abanico gigantesco de emociones. Tú puedes sentir más de una cosa a la vez. Tú puedes querer a esa persona. Y puedes sentir cosas que son contradictorias. Claro, y puedes a la vez sentir que te duele el pecho cuando tienes que ir a ver a tu familia, o sentir que tienes un nudo en la garganta cuando tienes que pasarte unos días en casa, porque creo que es algo que también es complicado de gestionar, porque bueno, obviamente los que conviven con esos familiares es, creo yo, la situación más compleja, pero también hay otro tipo de situaciones como lo de, por ejemplo, cuando ya no vives en casa. No vives en casa, te acostumbras a otro tipo de vinculaciones, otro tipo de convivencia, entornos más seguros, y de repente cada X tiempo tienes que volver. Entonces, como tengo un aprendizaje increíble, pero es que entro por la puerta de mi casa y de repente ¡pam! O alquilamos una casa en verano y yo entrar con la familia y vuelvo a ser aquel niño, aquella niña o adolescente o adulto que se empequeñecía, que no era capaz de defenderse, que se empieza a sentir inseguro, ¿no? Y es como, y conecto otra vez con todas esas heridas, y conecto con tal, sabiendo ya lo que es no tenerlos, porque claro, cuando tú espacias o te vas fuera, eso desaparece. Es mucho más fácil mantener este tipo de relaciones
a través de un teléfono móvil. Claro, pero incluso cuando entras en dinámicas en las dinámicas en las relaciones están preestablecidas muchas veces. Quiero decir, si yo a lo largo de mi línea de vida o de mi historia me he relacionado con mi padre o con mi madre de esta manera, es posible que esa dinámica esté ya súper establecida y a la mínima que yo me relaciono con él, entran esos mismos patrones de relación. Y salir de ahí entiendo que es súper complicado. Hombre. Porque reajustar y deconstruir constantemente, todo es como todo el rato. Claro. Y sobre todo es con el después, las consecuencias de ir. Claro. Tú vas, a lo mejor esos días más o menos bien, y luego cuando sales de esos patrones, cuando sales de todo es como una oleada en la cara en plan ¡pam! ¿Y ahora qué hago con esto? Claro. ¿Por qué? Porque creo que hay algo que siempre tendemos a tener, que es la esperanza de cambio, de que con el tiempo todo vaya mejor, con el tiempo lo podré llevar mejor, me llevo toda la vida, me puedo acostumbrar a esto, pero eso nunca llega. Uh-huh. Y creo que es algo que es bastante doloroso y que es algo recurrente cuando tú vas, vienes constantemente. Es como desde fuera, bueno, tampoco me afectaba tanto, ya no me afecta tanto, soy capaz, esto lo manejo yo y llego, ¡pam! Ah, pues no. Claro. O pues sí, lo gestiono, me va bien estos días, pero cuando yo me vuelvo me encuentro que la primera semana estoy hecho mierda, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Entonces es bastante complicado. Pero bueno, aquí estamos en el punto donde hay personas que son conscientes de eso, pero hay muchos de ellos que no. Claro, y que ni siquiera, que a lo mejor te están hablando en sesión y te están contando cosas que tú, claro, desde fuera dices tú, madre mía, ¿cómo me estás contando esto? Totalmente tranquilo, y a lo mejor te están contando una barbaridad, pero para ellos no. Y algo que me parece muy interesante, sí, y creo que algo que suelo ver mucho, que creo que tú también tendrás que verlo, es el tema de la vara de medir. Hombre, claro. Eso es increíble. No, porque al final, claro, si yo me expongo durante un tiempo, por ejemplo, imagínate, a la violencia física, sí, ¿vale? Y yo estoy acostumbrado a que me peguen paliza, a mí el hecho luego de que me peguen un guantazo, para mí no es nada. Claro. Pues así con todo. Si yo estoy acostumbrado a cierto tipo de comentarios, para mí llega un momento en que hay una normalización, una habitación tan grande, que para mí deja de tener ese toque de alarma. Al principio puede que lo haya. Sí, bueno, es incluso, claro, cuando si yo me he criado en una casa de gritos, cuando yo crezca, tenga una relación y grite, y si la otra persona se enfada, si mi forma de relacionarme es esta, porque mis padres se han relacionado así. Entiendo que es por ahí Sí, claro, hablábamos un poco de las varas de medir. Entonces, claro, creo que algo muy interesante que suele haber es que este tipo de personas tiene una vara de medir que está totalmente fuera de lo que sería a nivel objetivo, porque obviamente no entro en mi propia vara de medir, pero son cosas que a nivel de hechos, objetivos, y además curioso porque cuando tú intentas hacerles ver ese tipo de acciones que ellos comentan, o comentarios o actitudes en terceras personas que ellos quieren, del tirón son capaces de ver, eso está fatal, y es como, bueno, pero si es lo mismo que te ha pasado a ti, ¿sí? O sea, pero contaste la sesión pasada y ahora yo te hablo, imagínate, ¿no? Es como el tema de la empatía, ¿no? En terceros, sí. El proyectar en terceros, imagínate que esto le pasa a tu mejor amigo, imagínate que le pasa a tu pareja o a quien sea, me da igual, a que tengas mínimo aprecio, o incluso ni siquiera hace falta que sea aprecio, imagínate que te pasa a tu vecino, claro, o que lo ves en una película, claro, ves una película, ¿tú qué piensas? Y del tirón es como que esa parte desaparece, y es como, no, eso está, hombre, es normal que se sienta mal, es normal que le duela, es normal que sufra, es normal que no quiera volver, pero cuando me pasa a mí, es como, bueno, es que es lo que hay. Claro. No, pero aún así, hay incluso, cuando intentas trabajar con ellos este tema, ¿no? El tema este de, oye, ¿estás siendo consciente de lo que me estás diciendo? Ahí surge una serie de emociones. Claro, porque tú me comentaste antes que había como 3 niveles emocionales, ¿no? Sí, claro, porque nosotros hablábamos, yo suelo hablar al menos de como 3 niveles. Sí. Está el nivel de pensamiento, ¿vale? De algo. Yo puedo pensar, por ejemplo, decir, esto no es normal, y yo pienso, esto no es normal. O que no sé, que me hayan estado castigando sin comer, ¿vale? Durante mi adolescencia. Esto no es normal, pero ya está. Pero soy yo, mi mundo,
lo pienso pero no lo comparto, ¿no? Vale. Es como la... Es como que está contigo. Claro, está contigo, a veces viene a la cabeza, a veces no, pero bueno, ahí nos mantenemos. ¿Vale? Luego está el verbalizarlo. ¿Por qué? Porque al verbalizarlo ya se vuelve real. Vale. Porque cuando lo sueles verbalizar, sueles hacer con otra persona. Porque en el ámbito cognitivo, en el ámbito del pensamiento, tú puedes mentirte a ti mismo, tú puedes olvidarte de eso, lo puedes descartar, te puedes decir, claro, justificarte y justificar al otro, en plan, bueno, esto no es nada, ya está. Pero cuando tú lo hablas y hablas con otra persona, después tú no puedes fingir que eso no ha pasado. Puedes hacerlo respecto a ti, pero tú siempre que mires a la cara a esa persona, vas a saber que esa persona lo sabe. Claro. Entonces, claro, ya no hay forma de huir, no hay forma de evitar, no hay forma de huir de la situación. Y hay un miedo de que esa idea se asocie contigo. Que Claro. la persona asocie esa idea contigo. Es la percepción que tú tengas de, hostia, es que ahora, cada vez que hablemos de este tema, va a pensar que, ¿no? Y que no puedo huir, Claro, ¿no? Al final ya sabe esto, ya no hay marcha atrás. claro. No puedo deshacer ciertas cosas. Y luego está el ámbito de la escritura, que es cuando integras, porque al final ten en cuenta que tienes que tener atención focalizada en lo que estás escribiendo. Es verdad que la escritura muchas veces a nivel emocional viene muy bien para organizar. Hay muchas personas que a lo mejor no saben, incluso yo me incluyo, ¿no? Que yo no sé muy bien, siento algo y que me pasa algo, pero no sé bien, pero cuando empiezo a escribir, de repente empiezo a ver y digo yo, hostia, mira, esta es la emoción o esta es la situación que me está generando esto. Y es como una manera de integrarlo, porque hasta entonces era como algo superficial, ¿no? El pensamiento es como algo que vuela. Aquí está aquí. Claro, está escrito y ya, boom, y es como un bofetón. Uy, para yo hablar del tema de la familia, no veas si hablo mucho de bofetones, Dios. ¿Verdad? ¿Quieres contar? No, que no me he dado cuenta. Pero es que de verdad es que no encuentro otra manera tan gráfica. Sí, no. Porque además es que hay veces, incluso en terapia hay un fenómeno, que nosotros lo hemos hablado alguna vez, el fenómeno de la bombillita, que es un poco cuando en algún momento, ¿no?, de las sesiones, de repente la persona te mira como, hostia, vale. Y es como literalmente, yo me imagino al lado como una bombillita en plan clic, como que algo encaja. Esa cara. Esa cara, claro, esa cara de... Hostia, pues no había pensado así. Claro, es como, wow. Claro, sí. Como si de repente la neblina se hubiera ido y de repente Ya. ves lo que tienes delante. Lo ves. ¿No? Sí. Está mal. Sí, que yo creo que es un poco, la gráfica es el bofetón porque te queda cara como de, claro. Dios, ¿no? Pero sí, interesante. Y bueno, esos son como los 3 niveles. Vale, y Que hay un poco. este es el porqué, ¿no? El porqué. Sí, joder, sí que me he enrollado muchísimo. Vale, Tú me dijiste que tenías como una película. sí. Sí, a ver, cuando solemos hablar de la normalización de ciertos patrones, ¿no? Y me dicen en plan, bueno, es que siempre ha sido así, o no me había dado cuenta. Sí. Cuando yo uso ejemplos en terceras personas, o por ejemplo, es algo muy curioso, yo hablo de la misma dinámica en una relación de pareja, en una relación de amistad. Sí son capaces muchas veces de identificar Identificarlo, ¿no? hostia, y me preguntan un poco, bueno, ¿y cómo es posible que yo no lo haya visto? Claro. No haya visto esto en mi propia casa o en mi contexto. Y yo siempre hablo un poco, y esto es un mini spoiler, ¿no?, de una película que hay en Netflix. Vale. Aquí ahora mismo está saliendo alerta spoiler. No voy a hablar muchas películas, solo un poquillo lo necesario. Vale. Que es, hay una película en Netflix que se llama La habitación, The Room, que trata sobre está basado en hechos reales, Es sobre una chica, ¿vale?, que secuestran y la meten en un sótano, y en ese sótano, que yo recuerde, no hay ninguna rendija de luz, nada, o sea, es un espacio, creo yo, un poco como este, ¿vale? Y no hay nada, solo hay columnas, hay un suelo, ya está, ¿vale? Y la meten ahí. Y esa chica se pasa 17 años ahí encerrada, ¿vale? Que la meten desde pequeña. Creo que son desde los 14, 15 o por ahí desde la adolescencia, no recuerdo muy bien. Hasta los 30 y pico. Sí, hasta bastante tiempo, ¿no? Y no voy a decir quién la secuestra ni nada, por si alguien quiere verla, ¿vale? Pero bueno, la verdad que es una película muy interesante. Sobre todo creo que el hecho de que, bueno, al final le pasó a alguien y eso siempre impacta mucho, ¿no? Entonces, bueno, total, que esta chica entra y tú vas viendo conforme van pasando los días y los meses, incluso años, que como que este tío como que empieza a ser un poco amable, entre comillas, y le pone, bueno, una mini cocina, un baño, y claro... ¿Esto no será la historia del monstruo de Ámsterdam?
¿El qué? El monstruo de Ámsterdam. ¿Sabes cuál es ese? No. Secuestraron a una chavala, bueno, su tío secuestró a la chavala Sí. y en un sótano tuvo hijos con ella, nietos y todo el rollo este. Bueno, nietos, claro, es que eran sus nietos. Claro. Era Vale. su hijo nieto. O sea, Pero sí. bueno, sí. Vale. No quería hacer spoiler, pero al final ha surgido, es el padre. Vale. Es el padre. No, en verdad, creo que sí, creo que es. Sí, sí, ese. es esa. Sí. Esto es historia. Es una, o sea, ese caso es. Fue súper conocido ese. Sí, ese caso es horrible. La cosa es que eso, ¿no? Empieza como a decentar un poco y, pues claro, esta chica tiene varios hijos Sí. con su secuestrador, con su violador. Y hay una escena que yo uso mucho en terapia, que es uno de los niños de ella tiene, no sé si tienen que tener 7, 8 años por ahí. Es difícil saberlo porque al final como estamos en un contexto de desnutrición y tal, pero bueno, más o menos. Y ella está intentando contarle que el cielo existe, que existe. Claro, porque ellos tampoco han salido Los árboles. de la- No, claro, obviamente no. Y allí no hay ventanas, no hay nada. Y claro, la madre intenta contarle de que el cielo existe y los aviones existen. Y que existen árboles y que existe el césped. Y claro, el niño se le queda mirando como en plan, esa es zumbadísima. Es más, como la trata así, como mamá, que estás hablando, estás loca. La madre empieza a alterarse, empieza a decirle que no, que es verdad. Y el niño empieza como a enfadarse, porque claro, no entiende muy bien la reacción de la madre, obviamente. Empieza a frustrarse porque no entiende. O sea, él a nivel cognitivo no entiende. ¿Por qué? Porque para ese niño el mundo se reduce a 4 paredes, no existe nada más. Entonces, claro, cuando tú nunca has visto nada más que 4 paredes, es imposible imaginarlo. Es como si te dicen que te imagines un corral. Claro, al final estamos hablando, y no solo eso, sino estamos hablando de un entorno de privación sensorial y estimular a nivel brutal. Entonces, más Henry, ¿no? Entonces, claro, como la madre se altera muchísimo y luego, claro, como que recuerda un poco que es que el niño no conoce otra cosa y ya después, pues nada, lo siento, le pide perdón y ya pues le cuenta un poquillo, sí, son historias, tal, y ahí acaba todo, ¿no? Y yo lo uso mucho con mis pacientes en lo que tú has aprendido en casa es tu habitación, Claro. ¿no? Es lo que tú has ido viendo conforme han pasado los años, es lo que existe. Y, por ejemplo, siempre cuento una anécdota un poco para que se entiendan, propia mía, que es que yo recuerdo perfectamente cuando yo estaba en primaria, primero primaria puede ser, en plan muy pequeña, que yo fui a casa de mi amiga María. No sé si María verás esto alguna vez, pero me marcaste, ¿no? Tu familia me marcó. Y yo fui a comer lo típico, ¿no? Que te quedas a comer, la ilusión. Sí. Y en su casa recuerdo que había Coca-Cola y su unidad. Y para mí eso era, wow, una pasada. Y recuerdo que se lo dije en plan, qué guay la Coca-Cola. Y para ella era... Me dijo como, bueno, sí. Sí, vale. Sí, bueno, vale. Y claro, cuando me vio tan extrañada, claro, me dijo en plan, bueno, es que nosotros bebemos Coca-Cola cada vez que queremos. Y para mí eso fue en plan, ¿cómo? Hostia, ¿eso se puede? Claro, porque claro, es que yo siempre, lo normal, damos por hecho que todas nuestras familias son iguales y viven bajo las mismas normas, bajo las mismas reglas. Entonces, claro, en mi casa, por ejemplo, el Coca-Cola, el Sunny Delight y tal, bueno, o la Coca-Cola. ¿El Coca-Cola o la Coca-Cola? Yo digo el Coca-Cola. ¿Vale? Bueno, da igual. Al final era de fines de semana, entonces todos los fines de semana sí había, pero el resto no. Entonces yo hablo un poquillo desde ahí, es normal entonces que si en tu habitación, entonces como que literalmente dibujamos una habitación, pues yo tengo allí una pizarra y decimos, vale, ¿qué características tiene tu habitación? Venga, y empezamos a poner un poco, pues por ejemplo en mi habitación, cuando yo lloraba de pequeño me encerraban en el cuarto y no me dejaban salir hasta que yo quisiera. O en mi habitación, cuando yo sacaba un 9, me decían, ¿y por qué no tienes un 10? Pensé que lo podías hacer mejor. Hola, papá. No, pero es broma. No, pero o este tipo de cosas, ¿no? Que cada uno pues construye su habitación. A ver, fíjate que cuando tú esto se me vino a mí a la cabeza otra película, que es una película griega, es de un director que es griego, que es Giorgos Lanthimos, y tiene películas así paranoia. Y esta se llama Canino. Canino va de... Es una familia, en la que están el padre y la madre, y están como 4 niños, ¿no? Son 2 niños y 2 niñas. Y hay como dos que son más mayores, a lo mejor 17, 18 años,
y otros dos que son un poco más pequeños. Y Yorgos Lanthimos lo que quería retratar en esta película era como que cuando a ti desde pequeño te educan en ciertos conceptos totalmente separados de la realidad, tú al final acabas integrándolos como real. Claro. Entonces, claro. por ejemplo, ellos veían cuando un avión estaba en el cielo y lo veían pequeñito, los padres les explicaban que son así de pequeñitos siempre, que cuando caen al jardín, y de hecho el padre lo hacía como para, claro, porque entonces reforzaba lo que él decía a través de acciones, entonces a lo mejor soltaba un avión. Claro que no había espacio a cuestionar nada, ¿no? Porque claro, como lo que decían luego. Tú lo veías, porque además él enseñaba en el jardín como el avión pequeñito y les decía, mira, ¿ves? Se acaba de caer un avión. Y tú decías, hostia, claro, es que es imposible cuestionarlo porque lo has visto ahí, te lo han dicho y encima lo has visto aquí. ¿Sabes? Claro. Y después también, por ejemplo... No había espacio para la duda, claramente. No, era imposible. Y después además salía como por ejemplo que se colaba un gato y entonces era como, hay que tener mucho cuidado con ese gato porque ese gato es asesino, le encanta comer niños. Entonces salía, por ejemplo, el padre, no sé si era que mataba a un animal y se lo enseñaba en plan de, mira lo que ha hecho el gato, o él mismo se evolucionaba y decía, mira lo que ha hecho el gato, ¿sabes? Para que ellos vieran de nuevo que todo lo que él decía claro que todo. Se reforzaba a través. Sí, que al final lo que él decía es la ley, ¿no? Claro, la realidad, ¿no? Es el mundo. Y este es el mundo. Y el exterior es así. Claro, porque él no quería que... Entiendo que eso tenía como... Explicaba un poco la historia de la familia, de los padres, que había una historia de abusos en el exterior, yo qué sé. Había como que no quería que eso... Sí, entiendo que eso era un propio aprendizaje, ¿no? Claro, que bueno, que... Pero a nivel extremo. Sí, claro. Pero bueno, pero mira, eso pasa mucho con lo que hablábamos antes, ¿no? Sí, claro. De este discurso familiar, de esto es así, porque al final, no solo en nuestra generación, sino en las anteriores, siempre ha sido así. Entonces, claro, si siempre ha sido así, no hay espacio para nada más. Para nada más. Es eso y ya está. Y no te lo vas a justificar, y no te lo vas a cuestionar, ni lo vas a dudar. Sí, eso es. Y aparte de esto, redes sociales. Porque yo creo que el tema de redes sociales es importante cuando hablamos de esta romantización de los vínculos, ¿no? Creo que las redes sociales, bueno, como todo, ¿no? Tiene como la parte buena y la parte mala. Es verdad que gracias a las redes sociales, por ejemplo, este podcast existe, ¿no? Y este episodio existe, y existen muchas personas con su propio testimonio, te pone en contacto con gente que haya vivido experiencias como las tuyas, con profesionales que hablan de este tema, con supervivientes que hayan vivido otros. Entonces es verdad que te puede aportar esta parte de sociedad de por fin, esto tiene un sentido, no soy el único, le pasa a más personas y esas personas también sufren y no soy yo que estoy loco, sino que existe. Vale, no es una enajenación mental, pero también tiene la otra parte que es claro, que es la romantización en general, de todo, de la vida y por tanto también de la familia. La idealización de días concretos. Yo me meto en Instagram, yo me llevo mal con mi madre, me llevo mal con mi padre, me llevo mal con mi hermano y de repente veo feliz cumpleaños mamá, eres lo mejor del mundo, o celebrando entre hermanos, o, ¿sabes? Como idealizando esta de esto que entiendo que a la persona que lo sufre... Pero yo me pregunto, ¿es idealizar o es seguir el patrón a nivel social? ¿Sabes? Pueden ser las dos cosas, claro. Porque ¿dónde ves tú la idealización ahí? Es decir, yo lo veo idealización en el momento en que quizás tu relación no es la mejor con tu madre y sin embargo tú la subes como si fuera la mejor, ¿sabes? Entonces tú ahí, desde el punto de vista de... del espectador, ¿no? Claro, Vale. Tú idealizas esa relación. Claro, tú con tu móvil dices qué guay estos dos, ¿no? Vale. Entonces desde víctima, en el sentido de, hostia tío, ojalá tuviera yo esta relación. Vale, ¿sabes? Entiendo que eso puede frustrar a aquella persona que está pasando por una dinámica tóxica, una relación tóxica o negativa con algún familiar y en el momento es como, hostia tío, ojalá yo estuviera ahí, ojalá mi relación con X familiar fuera así de buena, como la que tienen ellos. A lo mejor ellos no tienen una relación buena, pero lo que se muestra es, sí, te entiendo. hostia tío,
qué pedazo de relación tiene. Pero que incluso para la persona que postea eso, al final es una conducta evitativa. Por supuesto. ¿No? Sí. Es un poco, o bueno, es que puede ser otra cosa, puede ser una conducta evitativa, puede ser simplemente el hecho de que a lo mejor es como funciona la normalización de los patrones, seguramente allá era lo que estaba acostumbrado, no te hablo y tal, pero para la foto y para eso siempre estoy ahí. Después de la foto, pues me he peleado contigo. Sí, a lo mejor incluso me he ido de casa ese día Claro. y te he dicho, no te quiero volver a ver nunca más, pero esa fotito está puesta ahí. ¿Sabes? Ya. Entonces yo entiendo que a nivel de exposición en redes sociales tiene que ser una putada para alguien que esté llevando un proceso de ese estilo. ¿No? Porque al final es lo que decíamos yo, que las redes sociales son una cosa muy buena porque te permiten encontrar sitios como estos de espacios seguros, pero también tienen esa parte de idealización de la vida. Y eso también incluye pues, estos vínculos de familia que están... Pero fíjate, porque eso se ha criticado mucho, ¿no? La idealización de las redes sociales y tal, y por ello se han generado canales, por ejemplo, de mi día a día, o sea, un día a día conmigo, como para romper con esos patrones. Pero después tú ves ese tipo de vídeos, por ejemplo, y dices tú... Está metido al milímetro. Claro, ahí va, que es como, bueno, entiendo cuál era la función, pero se te perdió mientras lo creabas. Porque, por ejemplo, hace poco estuve yo leyendo... En el momento que bajas y de repente está tu novio con flores, permíteme que dude. Oye, no, porque esas cosas sí pasan. Sí, pero Alejandro, que sí que pasa, que esas cosas pasan. No, pero sí entiendo, sí, entiendo lo que quieres decir, ¿no? En plan, me acabo de despertar, desayunan y justamente tengo una bandeja perfectamente. Me acaban de llamar. ¿Quién será? ¿Quién será? Me ha esperado un viaje a la Bahamas. Sí, bueno, pero bueno, lo que yo iba era que hace poco, no, creo que no lo leí, creo que todo fue a raíz de TikTok, sí. ¿Vale? Que vi como hablaban de un canal por el tema de la familia, decía yo, que es un canal como que está generando mucho movimiento porque es una madre que expone a sus hijos desde que nacen, en plan, pero todo el rato. Sí, a eso creo que... ¿Sabes? Algo que había visto. Y bueno, es verdad que yo ahí, en plan, no vamos a entrar hoy en eso en concreto, pero me pareció curioso porque, claro, a raíz de ahí le dieron un término, es que tiene incluso un término el hecho de que tú expongas a redes sociales a tus hijos. Sí, pues no sé. Pero la verdad es que no recuerdo cuál era el término ahora mismo. Lo estaremos poniendo por aquí arriba. Vale, sí, el título aparecerá ahí porque, claro, es verdad que lo miré y dije, esto es carne para un episodio, sí, ¿no? Pero es verdad que fue como pasando rápido. Claro. Pero incluso hablaban, bueno, de la exposición e incluso estaban diciendo como de un nuevo tipo de maltrato infantil. Hostia. Eso se estaba como abriendo un poco el melón. Bueno, ¿qué es esto? Pues claro, conocemos el método, pero bueno, ahora en las redes sociales, el hecho de que, por ejemplo, se muera el perro y tú grabes la reacción de tu hijo abrazando al perro que acaba de fallecer y lo expongas en redes sociales, bueno... Hostia, ese vídeo lo he visto yo. Claro, locura, ¿no? Que al final, fíjate... Claro, y si, por ejemplo, esa forma de funcionar de la madre sigue así siempre, el niño va a crecer normalizando toda esa dinámica y tal... Entiendo que después es posible que el niño también reproduzca esa misma conducta. Creo que hay como varias posibilidades, ¿no? Una es esa, otra es el hecho de que llegue un momento y que no le guste y cuestione y no quiera y le cause rechazo. Claro, pero que el momento de cuestionarse a lo mejor para él es súper complicado. Ya. Tener que cuestionar 15 años de grabación, como diciendo, ¿y yo? Es que estás en internet. Estoy en internet. Para siempre. Todo el mundo sabe que estoy en internet, ¿sabes? Para siempre. Y todo el mundo ha visto cuando se me ha caído mi primer diente. Claro. Por ejemplo, ¿sabes? Sí. Pero sí. Entonces, como perfiles a la hora de romantizar un poco los vínculos familiares, ¿qué tipo de perfiles podríamos encontrar? Porque yo tengo unos cuantos perfiles, pero ¿tú qué has visto? ¿Tú qué perfiles has visto dentro de este proceso de romantización de la familia? Vale, pero perfiles te refieres ¿a qué te estás refiriendo? ¿Como víctimas? Sí. Es decir, como personas que pasan por el proceso de romantizar estos vínculos familiares y que
no se atreven a cuestionar un poco. ¿Qué tipo de perfiles sueles encontrar tú ahí? Yo creo que he encontrado de todo, he encontrado hijos, he encontrado madres, he encontrado padres, tíos, incluso algunos abuelos que han venido también a terapia para intentar, sí, para gestionar ciertas cosas mejor. Entonces creo que es algo que se puede dar en tantas direcciones que... Claro, porque muchas veces que no siempre sé. como que asociamos esta romantización de los ideales desde abajo, ¿no? Desde yo soy el hijo y hay mi tío o mi madre o mi padre. Claro, pero yo creo que es algo que se da en muchos Claro, aspectos. claro. Es verdad que tiene el componente cuando son los hijos, la diferencia y la jerarquía familiar, Sí, claro. ¿no? Y el hecho de que al final, por ejemplo, cuando tú te das cuenta con 16 años y tus padres, y son tus padres, por ejemplo, y son quien te mantiene a nivel económico, a nivel de casa, de cuidado, todo, es verdad que eso genera muchas limitaciones incluso a la hora de poder gestionarlo, salir de ahí, ¿no? Pero sí, yo me he encontrado como perfiles de todo tipo, creo. Incluso me he encontrado perfiles de voy a ser madre, soy padre, quiero evitar, me da miedo ser como han sido conmigo. ¿Cómo lo hago? Sí, sí, sí. ¿Cómo hago? Por favor, ayúdame, porque desde el miedo, desde el creo que no lo estoy haciendo bien, Dios mío, ayúdame, y a lo mejor vemos que realmente o hay ciertas cosas que no es que las estén haciendo mal, sino que conectan tanto con sus propias vivencias que no les permiten ser objetivos. Por ejemplo, el hecho de que a veces, enfadado, alces la voz, no te convierte en nada en casos aislados, ¿no? Sí, sí, sí. Que al final es como hablábamos antes, bueno, es que hay familias, por ejemplo, que hablan con el tono alto y entre ellos algo totalmente normal y no es ningún signo de nada, no tiene por qué ser nada malo. Yo creo que lo importante no es el acto en sí, sino el cómo llega al otro, la vivencia del otro. Sí, En ciertos aspectos, bueno, en verdad me estoy arrepintiendo un poco de la frase que acabo de decir, porque el acto también importa. Es que es un tema tan complejo, ya, claro. ¿sabes? Porque es verdad que el acto sí importa también, porque claro, si está normalizado el que yo te diga eres un inútil o insultarte, bueno, pero si tú te lo tomas bien, pues ya está, no es eso, ¿no? Pero que creo que hay ciertas líneas, es a lo que yo iba, ¿no? Hay ciertas líneas rojas, que es lo que yo intento trabajar, por ejemplo, con esos padres, ¿no? Venga, vamos a trazar líneas rojas, una vez que se cruzan, Claro, porque ahí está. con el tema de los padres que no quieren reproducir los estilos de crianza de sus padres, hay un problema y es que hay muchas veces que queriendo no reproducirlo, se van a un estilo de crianza totalmente diferente, que también puede ser negativo. Es decir, si a mí, por ejemplo, en mi familia ha habido un estilo de crianza directivo, a lo mejor yo me voy a un estilo de crianza totalmente permisivo, en el que no hay autoridad, en el que los límites no están establecidos, y eso puede ser al final también una putada, porque tanto lo bueno como lo otro tanto lo uno como lo otro es negativo a la hora de desarrollarte. Con el tema este de los padres, yo sí me encontré en terapia con padres y madres que me han venido y entre lágrimas me han dicho no soporto a mi hijo me cae mal, odio a mi hijo, y esto es un sentimiento que es absolutamente tabú entre los propios padres, porque hay un sentimiento aquí de invalidación como padre. ¿Cómo yo, como padre, voy a odiar a mi hijo o no voy a soportar a mi hijo o voy a tener la sensación de estar más tranquilo o tranquila Cuando no está? ¿Sabes? Yeah. ¿Cómo voy a tener esa sensación? Eso a mí como padre lo que me dice es que soy un mal padre o soy una mala madre. Y la putada de esto es que intentas compensarlo con acciones, pero en el momento que te surgen estos pensamientos intrusivos de sí, yo sé, le he dejado ir al cine y que se recoja tarde, pero lo hago porque me siento muy tranquila sin él, ¿sabes? O me siento muy tal. Entonces, por muy bien que hayas tú percibido que has hecho eso como madre o padre, te surge este pensamiento intrusivo de soy una mala madre porque pienso esto, y entras en un bucle. Entras en el bucle de por mucho que haga este pensamiento que No se va. no se va. Bueno, yo creo que ahí habría que hablar también del tema del tabú de la paternidad y la maternidad, en el hecho de que ahí es un tema, está muy idealizado, no se permite nada, o sea, tengamos en cuenta que el ser humano es, a nivel emocional, como he dicho antes,
muy complejos a nivel emocional, se pueden sentir no una cosa, sino muchísimas cosas a la vez, y pueden ser contradictorias, y pueden estar socialmente mal vistas, pero lo que tú piensas y lo que tú sientes a ti no te define, es una expresión al final. Lo importante son lo que haces, es decir, yo puedo pensar no soporto a este niño, puedo sentir una sensación de rechazo muy grande y entender que es solamente una situación difícil en la que a lo mejor mi hijo o hija está cuestionándome, está hablándome mal, me está faltando el respeto, y obviamente eso genera una serie de emociones en mí y que yo tengo que intentar autorregularme para poder luego, porque lo tengo que educar, ¿no? Y tengo que educar en eso. Entonces, y que no pasa nada, porque al final... Y que también puede llegar un momento en el que la otra persona sea una mala persona. Es decir, puede pasar que tu hijo, tu padre, tu madre, tu tío... No te caigan bien, sí, ya sea está. Una mala persona. O que objetivamente sea una mala persona. Y que eso no significa que tú eres su padre, tú eres su madre. Tienes como el deber. Ahí vamos, con eso íbamos también, ¿no? El tema de... Pero que puede ser una mala persona, y no por eso tienes que culpabilizarte a ti de lo que estás sintiendo cuando de repente ha aparecido tu hijo que le ha pegado una navajazo a tu perro. Pero que puede ser una mala persona la otra persona, que no es siempre como el cuestionarte eso, sino que coño, que... Pues, claro, no solo que puede ser, sino el hecho de que sea o no sea. Sí, claro. O sea, nosotros no podemos controlar lo que sentimos. No. Eso es una cosa que yo siempre recuerdo un montón. Las emociones van a su rollo. Sí. Aparecen, desaparecen cuando les da la gana. Tú puedes aprender a regularte, ¿no? Puedes aprender a gestionar. Puedes construir herramientas para poder expresarlo de la mejor manera posible para ti y para el otro, a nivel conductual, que yo creo que es al final el tema, ¿no? O sea, las emociones y los pensamientos 50-50, o sea, igual también, ¿no? Sí. Es la acción, entonces no pasa nada. Todas las emociones son válidas. Es que las emociones no las puedes evitar. Es que si tú estás enfadado, si tú no soportas a tu pareja o a tu hijo o a quien sea, no vas a poder evitarlo. ¿Sabes? El qué hacemos con lo que sentimos. Claro, es lo que importa. Pues yo puedo sentir un rechazo o una rabia muy grande hacia mi hijo y decir, madre mía, es que Dios mío de mi vida, socorro. Y ser consciente de que a lo mejor ahora no es el momento para hablar, no es el momento para tomar una decisión ni hacer nada, y salir de la situación, intentar tranquilizarme y ya luego, pues, marcar el límite o lo que sea que esté pasando. O en ese momento respirar y decir... un poco, vale, ¿qué es lo que siento? ¿Por qué lo siento? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que está pasando? Y luego, pues hago. O incluso, bueno, también el hecho de a lo mejor poner un castigo que dices tú, vale, es inviable, pero vale, en ese momento, pero ya está, no pasa nada, somos humanos. Si pudiéramos decidir qué sentimos, la terapia, la psicología no existiría y todo el mundo querría ser, bueno, feliz, supongo, no lo sé, ¿no? Oye, pero... y con respecto a este tema, hay otro concepto que cuando estuve yo un poco investigando con la romantización, que eran los hijos golden. Que me pareció súper interesante, y que era precisamente en esos ambientes familiares en el que claramente hay uno de los hijos que está siendo minusvalorado o que está siendo invalidado en algo, machacado, ¿no? Sí, machacado y tal. Hay, por el contrario, otro que es el hijo golden, que es súper adulado, ¿no? Como para compensar... La dicotomía. Claro, es como para compensar que el otro se le está machacando inconscientemente. Si este es el malo, este por cojones tiene que ser bueno. Claro. Entonces, estos niños o niñas crecen con la sensación de soberbia, con la sensación de privilegio siempre, porque como tú has dicho antes, si en mi habitación yo soy el que manda, yo crezco pensando que en el mundo yo soy el que manda, o que voy desde la soberbia a dirigirme a ti porque mis padres siempre me han adulado mucho y además siempre he sido súper superior a mi hermano o a mi hermana. Claro, el problema de esto es que la víctima que está un poco siendo invalidado y machacado ya tiene, si esperaba encontrar apoyo en la única relación que más o menos se puede encontrar apoyo, que es la relación horizontal frente a
como al maltrato vertical, ¿no? Tampoco, porque este niño Golden se alinea con el pensamiento de los padres porque a él le va todo bien. Es decir, que a mi hermano le vaya mal no es culpa de mis padres, porque si a mí me tratan bien, porque van a tratar mal a mis padres. Entonces, este alineamiento eso es duro, de posicionamiento, claro, hace que haya uno contra tres. Estoy poniendo una familia estereotípica de padre, madre, niño, hermana o tal, ¿no? Pero que incluso si hay uno que se machaca y hay dos que son súper adulados y son súper puestos en alza, o si es posible que haya un alineamiento de pensamiento, y lo hay casi siempre, porque, claro, si mis padres me están haciendo todo bien y me están dando todo y tal, si a este no se lo dan, no es por culpa de mis padres, es por culpa de que algo habrá hecho, ¿no? Sí, fíjate, sí, no había escuchado yo ese término, la verdad. Sí me he encontrado algunos, pero lo que también me he encontrado, ya que estamos hablando de temas de hermanos y tal, son cuando las figuras maternas o paternas no están a nivel de cuidado como deberían, cómo esa jerarquía se crea como una mini jerarquía dentro de la familia. Entonces los hermanos mayores suelen ser los que ejercen esa, claro, o de padres o de madres, ¿no? Ejercen eso y es un poco yo te educo, yo te cuido. Entonces, para esos hermanos o hermanas, ¿no?, que están arriba, que crecen de repente, ¿no?, se les hace adulto, se les acaba toda la experiencia de desarrollarte a nivel adolescente, crecer, saber quién eres, tu personalidad, y se crea un rol de cuidador que luego para gestionar eso es bastante heavy, y se crea también un duelo porque al final hay una parte de ti, de una vivencial, que desaparece porque es que no queda otra. Y para los pequeños o los medianos o los que sean que están sufriendo esa violencia, se crea pues unos roles de totalmente adulación, de mi salvador. Y se genera ahí unas dinámicas que también son curiosas luego de trabajar, que entiendo que se generan en contextos de supervivencia, es que es lo que hay, es que no hay más. Y es verdad que lo que suele sostener eso es un amor y un cuidado muy bueno, pero que genera mucho daño. Porque al final no deja de ser una constante recordatorio de la ausencia, ¿sabes? Y eso genera... Eso es difícil. Eso a veces es difícil, la verdad. Oye, terminando ya un poco, algunas reflexiones finales que deberían los y las que están escuchando esto y viendo. A ver, yo algo que suelo utilizar es, y me encanta, no lo utilizo a nivel de terapia, yo creo que es un lema de mi vida, es que a mí me gusta pensar que las familias son accidentes biológicos. ¿Qué quiere decir? Tú ni existías y de repente exististe y te tocó esa familia. Si tienes una familia, tienes la suerte que tienes una familia donde tienes un espacio para poder crecer y ser y hay unos cuidados, joder, pues genial, ¿no? Qué bueno. Pero si no es así, no es culpa tuya. Tú no elegiste esto, no lo provocaste tampoco. Al final tú apareciste en esta familia, es lo que hay. Esto no significa que vaya a ser tu vida siempre, no significa que eso se vaya a reproducir, y eso no significa que tú no puedas crear ni siquiera tu propia familia, porque también puedes. Y que la familia como tal, el concepto de familia, hace muchísimo que ya se habló de que ya no es padre, madre, hijos. O sea, ahora hay madres, padres, familias monoparentales, padres solteros, madres solteras, papá, perro, o sea, claro, hay como tantas familias que el hecho de que la que a ti te haya tocado no sea lo que tú necesitas, no significa que no puedas encontrar en otro sitio, ¿vale? Es un poco la reflexión o lo que yo intento. Como dos conceptos que esta semana de nuevo yo tuve que investigar mucho porque soy el que menos metido estaba en este tema, ¿no? Y escuché dos frases que me parecieron súper esclarecedoras y metafóricamente tenían mucho peso, ¿no? Que una era que el amor no se le daba, sino que se construía, ¿no? Y que me parece que el dar por sentado
que el amor se hereda y ya está, es súper negativo, sino que el amor día a día hay que construirlo, ya sea tu pareja, tu padre, tu hijo, tal, y que muchas veces creo que... Claro, que el hecho de que tú creas algo o adoptes o lo que sea, no significa que por sí tengan que quererte eternamente, ni viceversa, o sea, que el amor al final es algo de dos o de los que sean, pero... Pero que tienes que currártelo, vamos, básicamente, que no se puede dar por sentado. Absolutamente. Y la última, en línea con lo que tú decías antes de que las familias son accidentes biológicos y que no nos podemos conformar o que no podemos ser conformistas, es que el árbol genealógico también se poda. Que en realidad tiene todo el sentido del mundo, porque hay como un peso muy grande que metafóricamente el árbol genealógico es como, ostras, mi bisabuelo, mi tal, mi cual, y tú quizá pues no quieres seguir por ese camino y simplemente podas ese árbol genealógico y construyes tu propia historia de vida sin tener que basarte en mi madre, mi padre, mi abuelo, mi abuela. Simplemente tú construyes tu propio camino sin tener en cuenta si te hace daño o te es negativo, sin tener en cuenta. Hombre, sí, al final nosotros siempre estamos cambiando. Lo bueno del ser humano es que no somos estáticos. Entonces, igual que cambiamos lo que pensamos, nuestras metas, también podemos cambiar el resto. Así que ya está. Wow, vaya primer tema, ¿eh? Qué bueno. Que nada, esperamos que os haya gustado, como siempre. Todo lo que penséis, todos los comentarios que tengáis, podéis ponerlo en la caja de comentarios. Y nada, os esperamos aquí la semana que viene. Sí. Bueno, yo quiero decir algo antes de que te despidas. Y es el hecho de que, bueno, si también hay algún tema que pueda ser interesante, si a raíz de esto que hemos hablado tenéis aportaciones, también mira, pues libros, películas, documentales, o incluso, oye, mira, me encantaría que hablarais más en profundidad de esto que habéis hablado, o mira, pues hablando de esto, me he acordado de estos términos, o de esto que ocurre, porque al final, claro, esto es un tema gigantesco, es muy difícil, es imposible en un episodio, ni en 2, ni en 15, creo yo, hablar de todo esto, pero que siempre, al menos, vamos, creo que sí, ¿no? El hecho de que podríamos seguir haciendo lo que nuestro plan es hacer muchos episodios, con lo cual nos vendría genial porque nuestra lista se irá reduciendo. Sí, así que bueno. Esperemos que os haya gustado. Tú sabes, like, suscribíos, sí. Y nos vemos la semana que viene. Pues sí. Eso es. Hasta luego y muchas gracias, Alejandro, también.